Quiero enviar un cordial y afectivo saludo a los estudiantes de los diferentes sedes de la especialización en gerencia integral de proyectos. Hoy que estamos culminando nuestro proceso formativo en el curso del primer semestre de la especialización que se llama Metodología de la Investigación. Es mi deseo que los objetivos propuestos al comienzo del curso se hayan cumplido, que ustedes hayan aprendido someramente cómo se establece, se formula, se construye un proyecto de investigación bajo el enfoque del método científico y que de pronto les sirva a ustedes como insumo para desarrollar su proyecto de grado. Hoy, culminando este proceso formativo, vamos a entrar a desarrollar el tema de las referencias que debe tener el proyecto y la bibliografía del mismo, como un tema bastante importante que no quiero, por ser el último tema, querer decir que es el menos importante. Es extremadamente uno de los hitos más relevantes dentro de la elaboración de un proyecto de investigación. Entonces vamos a ver hoy rápidamente cómo se realiza. Básicamente, ¿para qué se referencia? Yo les dije en la primera presentación que la diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico es el proceso que se realiza de la consulta de información que otras personas han hecho sobre un tema específico. Entonces, para realizar esa actividad investigativa de manera adecuada, es necesario que debemos tener en cuenta lo que otras personas han dicho y han investigado y ese conocimiento que han descubierto frente al tema de investigación. Si yo no tengo en cuenta ese acervo académico, ese acervo investigativo, ese acervo de conocimiento que hay en el mundo respecto a mi tema de investigación, no estoy construyendo conocimiento científico, estoy construyendo conocimiento empírico. Yo les he dicho, yo conocí un panadero que por experiencia llevaba tal vez 30 o 40 años en el oficio, había comenzado, su papá había sido panadero y lo había formado en esos vericuetos de la panadería, y este señor sabía muchísimo, muchísimo. Pero todo el conocimiento que él había adquirido era un conocimiento empírico. Había adquirido ese conocimiento a través del ensayo y el error y a través de sus sentidos. Entonces el papá le decía, huela, y cuando el pan tenga este olor, es que ya está. Él no consultó en ninguna parte un conocimiento que hubiera podido sacar otro investigador diciendo, no se guíe por el olor, guíese por los grados de temperatura y por el tiempo de cocción. Y entonces ese otro investigador pudo haber hecho ensayo y error, pero lo pudo haber documentado, valga la redundancia, en un documento que está en alguna parte, y esta persona hubiera podido haber aprendido no a través del olor, sino a través de la lectura del proceso que hizo la otra persona. Cuando yo hago esa lectura del proceso que hizo la otra persona, estoy haciendo investigación científica. Cuando no tomo en cuenta lo que otros autores ya han experimentado y han descubierto, es conocimiento empírico. Entonces, yo lo digo aquí de manera cruenta, de manera descarnada. Hay una diferencia entre ciencia y chisme. El chisme es lo que yo cuento de oídas, porque lo adquirí, ese conocimiento lo adquirí a través de los sentidos. La ciencia es cuando yo establezco un método que es el método científico, y pueda que esa ciencia y ese chisme sean exactamente iguales, pero la diferencia es esa. Entonces, si estoy diciendo que para que haya ciencia, yo tengo que tener en cuenta lo que otros científicos, lo que otros investigadores han construido respecto a mi tema de investigación, la referencia es supremamente importante. ¿Qué es referenciar? Es realizar una cita o incluir
el nombre, el artículo y la fecha de publicación de algo que yo leí respecto a otro autor o a otros autores. Es decir, yo en mi estado del arte, dentro de mi marco de referencia, que perdónenme, un proyecto de investigación sin marco de referencia no es proyecto de investigación, es chisme. Entonces, lo que yo leí en ese marco de referencia, yo tengo que darle el crédito a la persona, tengo que decir, vea, esto yo lo leí de tal documento y ese documento fue escrito por tal persona y fue publicado en tal libro o en tal documento, tal fecha. Ojo, cuando las ideas son de creación propia, no tendremos que incluir nuestro nombre y la fecha. Ojo que es una pregunta que les hago en el cuestionario. Sí, porque perdónenme, pero cuando esa idea es de creación propia, eso es chisme. Entonces no interesa, el chisme a los científicos no les interesa. A los científicos les interesa esta parte teórica, de dónde sacó usted la idea. Hablaba con una persona que está terminando un doctorado en investigación y me decía, vea, cuando uno hace el doctorado, yo aspiro a comenzar a hacerlo el próximo año, cuando uno hace el doctorado, uno entiende que no hay nada de construcción propia, que toda la teoría que usted puede sacar en determinado momento es porque usted en alguna parte lo ha leído o en alguna parte lo ha aprendido. Entonces estas ideas de creación propia tienen tanto de largo como de ancho. Aquí lo que yo le quiero decir es, cuando usted lo que está escribiendo en su proyecto es porque lo aprendió o lo leyó en otro documento, tiene que referenciarlo. Entonces, aquí no les voy a leer cómo citar, pero básicamente les voy a leer lo que está en azul. Hay citas que no son textuales. Entonces, cuando las citas no son textuales, pongo el apellido del autor y el año entre paréntesis. Aquí lo estoy diciendo, Viadero informa tal y tal y tal y tal cosa. ¿Sí? No lo estoy tomando tal y como él lo dijo, estoy parafraseando. Escribo el apellido y la fecha de publicación entre paréntesis. También lo puedo hacer al final. Entonces aquí cuando no hago el énfasis en el autor, entonces digo exactamente lo mismo, vea. Viadero informa que un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. Esto lo hice en mi estado del arte, leí que Viadero en el 2007 hizo una investigación y una de las conclusiones es esa. Hay una correlación directa entre la enseñanza de destrezas sociales y el desempeño escolar, el mejoramiento del desempeño escolar. O lo puedo decir de otra manera. Un análisis de más de 200 estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar. ¿Quién hizo esos 200 estudios? Viadero. ¿En qué año lo publicó? En el 2007. Esto es la misma referencia presentada de manera diferente. Dijo la Reina de Belleza, lo mismo pero diferente. Si la obra tiene más de 2 autores, ¿cómo se cita? Aquí lo dice. Cuando la cita es textual, ojo, se considera una cita textual corta si es de menos de 40 palabras. Se transcribe a renglón seguido y se pone comillas. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se separa del texto normal del documento, se pone sangría en todo el párrafo de 5 espacios, desde el margen izquierdo, sin comillas y con un interlineado menor. El interlineado de normas APA sexta edición dice a 1.5, cuando estoy citando una cita larga de más de 40 palabras, el interlineado puede ser de un espacio. Se reemplazan por puntos suspensivos las palabras o frases omitidas. Cuando la cita es textual, se compondrá el apellido del autor, del año de la publicación, de la página, y el formato de la cita bibliográfica variará según donde se ponga el énfasis, si es en el autor o si es en la cita. Y aquí se dice cuando la cita tiene más de 40 palabras y el énfasis se pone en el texto, entonces el apellido y la fecha de publicación se ponen al final. Cuando la cita es de más de 40 palabras y el énfasis se hace en el autor se pone al principio y el año de publicación entre comillas y el número de la página al final.
Ojo, todo eso está bien explicadito en el PDF y en las ayudas, entonces no me voy a detener demasiado. Cuando la cita proviene de una fuente secundaria, entonces pongo el autor original de la cita y quién lo citó. Entonces yo encuentro una investigación que hizo Gómez Chacón en el 2000, donde citó un estudio que hizo MacLeod en el año 89. Entonces, cuando es el énfasis es en la cita o cuando el énfasis es en el autor, exactamente igual. Ojo, ¿cómo tengo que citar las tablas? Las normas APA sexta edición dice que las tablas solo tienen el interlineado o la línea superior e inferior. Que la cita, el nombre de la tabla se pone al principio y el autor al final de la tabla. Eso está en las ayudas y en el PDF que acompaña esta presentación. Aquí es, ojo, una tabla, esa es la diferencia porque varios estudiantes me lo han preguntado. ¿Cuál es la diferencia entre tabla y figura? La diferencia entre tabla y figura es que esta tabla yo la copio, por ejemplo, del Excel, pero la paso como tabla al Word, como tabla. O sea, yo en mi Word puedo editar, puedo meterle más palabras a esta celda, quitarle algunas palabras a esta celda, cambiar el número. Eso es una tabla. Cuando es una imagen, porque es que a veces las tablas en Excel son muy grandes. Entonces, si yo la paso como tabla a la hoja de Word, se va a ver feo. Entonces, lo que yo hago es pasarla como imagen. Ustedes saben que cuando yo le doy clic derecho copio la tabla, le doy copiar, me voy a la hoja de Word y le doy clic derecho, puedo pegarla como tabla o pegarla como imagen. Entonces, cuando la pego como imagen, como una foto, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, le tomé una foto a la tabla y la pego como una foto, eso ya se llama imagen o figura, ya no es tabla. La tabla la tengo que citar así, de esta manera, la imagen, el título va abajo y el autor va abajo también, en la parte inferior de la imagen. O sea, esto no es una tabla, sino es una foto del cuadrito, por decirlo de alguna manera. Elaborar la lista de referencias. Se debe incluir al final del documento todas las referencias bibliográficas y el título del capítulo se llama bibliografía. Es muy importante que todas las citas bibliográficas, esta primera, todas estas citas bibliográficas aparezcan en la bibliografía. Yo he visto algunos jurados del trabajo de grado que comienzan a buscar la cita en el cuerpo del trabajo y a ver si está referenciada en la bibliografía, y si no está, devuelven el trabajo. Entonces, todas las citas que estén en el trabajo deben estar referenciadas en la bibliografía, y aquí les enseño cómo hacer la bibliografía. Cuando es apuntes en material no publicado, por decir algo, esta ayuda, ¿sí? Que esta ayuda no está publicada como un libro, entonces yo puedo tomarla como referencia diciendo que es material no publicado. Aquí les estoy enseñando cómo hacerlo. Cuando es apuntes en formato electrónico, es decir, que busco en Google o en un repositorio de documentos científicos, en Google académico o en Mendeley, bueno, alguna de esas formatos electrónicos, como referenciar, me dice apellidos, año, título, material no publicado, recuperado de tal parte, o si es material publicado, pues el nombre del artículo en el que se publicó. Artículos en formatos electrónicos, comunicación y póster presentado en un congreso, cuando es normas jurídicas, cuando son libros de papel, libros en formato electrónico, cuando son páginas web o en blog, cuando son tesis o trabajos de grado. Recuerden que se habla de tesis desde maestría en adelante, maestría o doctorado, proyectos de grado, especializaciones y pregrado. Recuerden que está mal utilizado el término tesis cuando estoy haciendo un proyecto de grado a nivel pregrado.
porque se supone a nivel internacional se dijo, se escribió y se sustentó académicamente que un muchacho de pregrado de especialización no está en la capacidad de lanzar una tesis y de sustentarla, de defenderla. Por eso a nivel de especialización o de pregrado no se habla de defensa de la tesis, a nivel de maestría o doctorado sí. Cuando son videos en YouTube o en blog o en cosas similares, ¿cómo se referencia? Entonces, insisto, estudiantes, en las aulas virtuales de la Uniminuto hay un compendio que dice Normas APA sexta edición, es bastante largo, 200 y pico de páginas. Lo que yo hice fue extractar lo esencial de la sexta edición, bajarlo en un PDF de más o menos 8 o 9 páginas y ustedes con ese PDF se pueden defender para presentar su proyecto de grado. Dos cosas muy importantes. La primera, su proyecto para que sea científico debe tener referencias. Debe tener referencias. A ver, vamos a hablar en términos coloquiales. Un proyecto a nivel de especialización que no tenga al menos 30 fuentes no es un proyecto científico. 30 fuentes, o sea, ustedes deben leer por lo menos 30 documentos diferentes para poder construir un proyecto medianamente técnico. 30. No pongan 2, no pongan 3, no envíen un proyecto sin referencias, porque ya lo dije, descarnadamente no es un proyecto de investigación sino chisme. Entonces las referencias son muy importantes. Yo les explico en el PDF cómo comenzar a construir sus referencias a partir de la búsqueda de información a través de las fichas bibliográficas. Ustedes cogen su material, debe ser científico, por eso no pueden poner ahí buenastareas.com, elrincondelvago.com o wikipedia.com, porque es que esos documentos no están avalados por la comunidad científica internacional. No, ojo, no estoy diciendo que no hayan buenos documentos, sí, hay muy buenos documentos, pero perdónenme, esas referencias no son científicas, no son de peso, son demasiado pueriles. Entonces ustedes deben buscar el repositorio académico, bajar por lo menos 30 entre artículos científicos, capítulos de libro, presentaciones en simposios, bueno, ¿qué les digo yo más? Proyectos de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado, por lo menos 30, leer y sacar de cada una idea. Vuelvo y le repito, yo se los digo descarnadamente, menos de 30, hombre, uno dice demasiado poco, no tiene el peso suficiente. Ojo, a nivel doctorado exigen 200, 250, 300 referencias a nivel doctorado. Yo le estoy hablando de 30 niveles de especialización. Y hoy con las tecnologías de información y comunicaciones es mucho más sencillo y es muy fácil sacar esas 30 referencias. Muchas gracias, señores estudiantes. Espero esos proyectos de peso, esos proyectos interesantes y que les sirva, que les haya servido de corazón. Espero estas disertaciones para que ustedes puedan comprender cómo elaborar y gerenciar su proyecto de investigación bajo el enfoque del marco del método científico. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo curso.